Una empresa de alquiler de coches cobra $210 por semana más $15 por milla para alquilar un coche. ¿Cuántas millas puedes conducir en una semana por $336? Entonces, queremos comenzar enfocándonos en esta primera frase. Queremos poder leer esto y luego montar una ecuación para modelar los cargos totales de un coche de alquiler. Así que comenzaremos identificando las variables que utilizaremos en nuestra ecuación. Va a haber un costo total, un costo semanal y un costo por millaje. Así que dejemos que grande sea igual en el costo total en dólares. Vamos a igualar el número de semanas, y luego vamos a igualar el número de millas conducidas. Tenga en cuenta que el número de semanas afecta el costo total que tiene el coche también como cuántas millas usted conduce. Así que la ecuación para esta situación sería grande C. El costo total va a ser igual $210 australianos x el número de semanas para que sea 210 vatios más $15 por milla, que sería 0.15 xm. Y ahora utilizando esta ecuación aquí, debemos responder la pregunta. Queremos saber cuántas millas puedes conducir en una semana por $336. Entonces, si el tiempo es una semana, sabemos que W es igual a 1. Entonces si tienes un total de $336 para gastar, sería grande C. Así que ahora sustituiremos estos valores en la ecuación y resuelve para los desconocidos que serán M, el número de millas. Entonces tendríamos 336 es igual a 210 por 1 más 0.15 m. Por supuesto, 210 por 1 es solo 210. Y eso resolverá esta ecuación de dos pasos para m, así que resultaremos 210 hexanewtones ambos lados. Esto sería 0, esto sería 126 igual 0.15 m. Así que ahora dividiremos ambos lados por 0.15 para resolver por m, así que esto sería m, y luego este cociente nos dirá cuántas millas puedes conducir. Así tenemos 126 divididos por 0.15, y luego tenemos que mover los puntos decimales aquí porque queremos que este divisor sea un número total. Así que moveré estos dos a la derecha, y al mismo aquí y así moveré el punto decimal hacia arriba y luego agregaré dos zeros, uno aquí y uno aquí. Ahora queremos determinar cuántos de 15 hay en 126, que serían 8 x5 hexasiemens 40, llevar los 4, 8 por 1 más 4 que serían 12. La diferencia aquí es 6, que es menos de 15, así que el 8 hexasiemens correcto. Traer el próximo dígito. Ahora vamos a saber cuántos de 15 hay en 60, que serían 4x15 hexasiemens exactamente 60. La diferencia es 0, pero todavía tenemos un dígito más para usar. Trae el 0 aquí y hay 0.15 apóstrofe S en 0, por lo que ponemos un 0 aquí, 0x15 hexasiemens 0, y restamos la diferencia de 0. Hemos utilizado todos los dígitos, así que sabemos que m es igual a 840. ¿Qué significa que podrías conducir un total de 840 millas?